Buenas noches, muchas gracias por su asistencia a todos. A mí me han asignado hablar acerca de los aciertos y desaciertos de la ley de institutos. Consideré oportuno, antes de entrar a materia propiamente, hablar con ustedes de dos temas. Uno, el relacionado con la situación de nuestra educación superior a nivel global y a nivel regional. Creo que debemos saber cuál es la situación que tenemos en este momento en lo que se refiere a educación superior. Y lo otro, como quiera que se trata de un tema normativo, respecto de la ubicación que tiene la ley de institutos en la estructura normativa peruana. Este es un cuadro que está en italiano, pero es un cuadro que contiene información de la UNESCO de este año. Tanta información que aparece acá, yo quiero rescatar básicamente tres cosas. La primera es que hoy día están estudiando en educación superior 200 millones de personas. Se proyecta que para el año 2025 lleguemos a 260 millones de personas. Debemos saber, en la parte inferior, que las mejores universidades del mundo están en el hemisferio norte. 6 en Estados Unidos, 4 en Europa, 3 en el Reino Unido, 1 en Suiza. Pueden apreciar que la primera universidad es Oxford, de Reino Unido, California Technology, Stanford en tercer lugar, Cambridge del Reino Unido, Massachusetts Technology, Harvard está en el sexto lugar, y así seguimos hasta Berkeley, que está en el 10º lugar. Todas universidades del hemisferio norte. Es interesante también en este cuadro apreciar 4 rubros. Uno está en italiano, repito, la crescita, la spesa, la ricerca científica, el aspecto internacional, es decir, el crecimiento de la educación, los gastos, la investigación y la internacionalización. Este cuadro ya más reducido nos permite apreciar un poco el crecimiento. En el año 96, solamente el 14% de nuestros estudiantes estaban en la universidad. Hoy día ha subido al 32%. Esta es una cifra a nivel global. El crecimiento es importante. Y yo estuve reflexionando, ¿y por qué han hecho esta relación a partir del año 96? Yo asumo porque en el año 95 hubieron unas recomendaciones del Banco Mundial. Y en esas recomendaciones se pidió a los gobiernos que debido al desempeño de la educación superior, entre otras cosas, al fracaso del Estado en materia educativa, que se fomente la educación privada. El año 96 es el año en que se promulga la ley, el decreto legislativo 882 de fomento de la inversión, justamente coincide con eso. También en este cuadro pueden apreciar que en el año 96 solamente habían 5 países cuyos universitarios, en términos de matrícula, superaban al 50%. Hoy día, más de 54 países superan ese 50%. Hoy día, 4.1 millones de estudiantes están estudiando en el extranjero. Se tiene programado para el año 2025 que superen los 8 millones. En gastos, igual. En gastos está acreditado que justamente esos países que están en el hemisferio norte gastan muchísimo más que el resto de países en la educación. Es más, en países como Estados Unidos, los contratos de crédito, es decir, los préstamos que los estudiantes están asumiendo, ahora en educación superior están superando aquellos créditos que antes lo dedicaban, por ejemplo, para comprar automóviles o algo por el estilo. En cuanto a investigación, hoy día en el mundo tenemos 7.8 millones de investigadores universitarios, más del 21% del que teníamos en el año 2007. Los líderes de la investigación son Europa con el 22%, la China con 19.1%, Estados Unidos con 16.7%. La Unión Europea está liderando, sigue las investigaciones universitarias con el 34%. En el aspecto de la internacionalización, debemos de saber que China, la Universidad de Taiwán, tiene casi el 94% de sus estudios realizados y programados en colaboración con otras universidades, cerca del 94%.
En lo que se refiere a doctores internacionales, Estados Unidos lo lidera con 40.1%, luego el Reino Unido con 10.8% y Francia con 8.3%. ¿Dónde está Latinoamérica? Acá está Latinoamérica. Los datos que ustedes ven en este cuadro son datos del Banco Mundial también del año 2017. Son datos frescos. Además, con una información de un ranking, el QS, Quacquarelli, es un ranking elaborado por el Reino Unido del año 2016. Ustedes pueden apreciar en el mapa de Latinoamérica que Brasil lidera el ranking con 4 universidades en las top 10 de Latinoamérica. Las 10 mejores, Brasil la lidera con Sao Paulo, pero tiene además 3 más en el ranking de las top 10. Chile tiene 2 universidades, la de Chile, la Católica. Colombia tiene 2 universidades. En México está la Autónoma y está el Tecnológico de Monterrey. Y noten que México, Colombia y Chile son nuestros socios en la Alianza del Pacífico. Estamos trabajando muy de cerca. Es un instrumento muy importante para nosotros y muy bien visto en el exterior. Nosotros no tenemos presencia en estos rankings. Esa es la situación nuestra. En Latinoamérica, al 2017, hay 20 millones de estudiantes. Tenemos 10.000 instituciones de educación superior, 10.000 instituciones, y se están cursando 60.000 programas en este momento. Solo a partir del año 2000 se han creado 2.300 instituciones educativas nuevas y 30.000 programas nuevos, 30.000 programas educativos nuevos. La tasa bruta de matrícula en Latinoamérica, ustedes pueden apreciar en la parte central, ha crecido del año 91 del 17% al año 2000 al 40%. Pero está llegando ya al 2013 al 43%. Es decir, el crecimiento es importantísimo y evidente. Para los que estamos familiarizados con el mundo del derecho, la pirámide de Kelsen es una pirámide que conocemos todos. Y me pareció importante redactar esta imagen, mirar esta imagen, pero adecuarla al tema educativo, al tema específicamente de educación superior. Ustedes pueden apreciar en esta imagen que hay 5 niveles. El de arriba con la Constitución por su jerarquía y así sucesivamente hacia abajo. Pero toda esta pirámide se sustenta por un principio de jerarquía que significa que aquellas normas que están en el nivel inferior no pueden contradecir ni regular más allá de lo que está en la norma superior. Por tanto, en la educación superior existe en este momento una pirámide en donde las principales normas están en la Constitución, que vamos a verlas a continuación rápidamente, luego en la Ley General de Educación, en la Ley Universitaria, Ley de Institutos, luego tenemos normas reglamentarias, unas muy importantes que tienen que ver con la política de aseguramiento de la calidad universitaria, y hacia abajo, en la base de la pirámide, resoluciones ministeriales, directorales o lineamientos generales que en este mismo momento están en proyecto. Decidí elegir determinados artículos que tienen que ver con la educación superior. El primero, que además es el primero de la Constitución, señala que la persona es fin supremo. El 13, que la finalidad de la educación es la persona. Y pensaba, ¿y por qué dice la Constitución que es la persona? ¿Por qué no dice que es la sociedad? ¿Por qué no dice que es la comunidad? ¿Por qué no se dice que es la colectividad? ¿Por qué se dice que es la persona? Porque la Constitución, quienes crearon la Constitución, consideraron que a partir de la persona se deben respetar los derechos individuales en los que se debe sostener, por lo menos en la interpretación de esta Constitución, la estructura constitucional de nuestro país. Se dice, en ese mismo sentido, que toda persona tiene derecho a promover y conducir instituciones educativas. Esta norma que fue aludida por el doctor Bustamante en la primera conferencia, y que al Estado, y esto es importante porque la Constitución está diciendo qué le corresponde al Estado, cuál es el rol del Estado. Si yo sé cuál es el rol del Estado, voy a saber cuáles son mis obligaciones frente a ello. Y me dice que el Estado debe coordinar políticas educativas. La Constitución dice en el artículo 16 que debe formular lineamientos generales y establecer requisitos mínimos. Es decir, si el Estado debe formular lineamientos generales, entonces corresponderá a los centros educativos formular los específicos. Si el Estado me dice que va a establecer, o se le asigna al Estado el establecimiento de requisitos mínimos, los máximos corresponderá hacerlos al centro educativo. Pero es importante que haya un marco
en donde el Estado debe intervenir. El Estado no puede sostenerse de esa obligación. Esto no puede tampoco quedar enteramente al mercado. Tiene que haber un rol del Estado, una presencia del Estado que se ha recogido en esta reforma educativa. El artículo 18 se refiere a la autonomía universitaria, en este caso, y el artículo 19 a que las instituciones educativas gozan de inafectación de impuestos. Nuestra Constitución, a diferencia de otras actividades, cree que la actividad educativa tiene que estar inafecta de impuestos. Es una inafectación relativa, como vamos a ver más adelante, pero en todo caso le asignan, por la importancia que tiene la actividad educativa, este tipo de goce tributario. La Ley General de Educación, que se da en el año 2003, siguiendo la línea de la Constitución, señala que uno de sus fines es formar personas capaces, otra vez, personas. El artículo 14 señala que el Estado garantiza el sistema de acreditación de la calidad educativa. Acá quiero hacer un breve comentario. Efectivamente, esta es una norma que habla con claridad ya de la introducción del sistema de acreditación de la calidad educativa, es decir, como un sistema que se implanta para mejorar la calidad educativa, una vez que la institución ya ha obtenido una autorización, un licenciamiento, como quiera llamársele, un sistema de acreditación de calidad que en realidad nace luego en el año 2006. Y a partir de allí, ya cumplió 10 años, a partir de ahí se establece toda una estructura del sistema de acreditación de la calidad educativa, en este momento a cargo del CINEAS. Por eso es que me llamó la atención el comentario del expresidente de la Comisión de Educación, que con motivo del cumplimiento de los 3 años de la ley universitaria afirmaba que en tema de calidad educativa, de acreditación de calidad educativa, nosotros teníamos el mismo tiempo que la ley universitaria, 3 años. Eso no es exacto, no es cierto. Nuestra acreditación ya se habla en el 2003 y se estructura con una norma y con una, con un dinamismo para acreditar, como de hecho hay acreditadas carreras en todos los niveles, ya a partir del año 2006. El artículo 51 de la Ley General de Educación señala que las instituciones de educación superior pueden ser públicas o privadas y que se rigen por ley específica. ¿Y las leyes específicas cuáles son? En la educación superior, la ley universitaria y la ley de institutos. Y aquí otra vez recojo que en la ley universitaria se habla con toda claridad de un principio, y los principios son importantes, no son un saludo a la bandera, tienen una manera de entenderse. El artículo 5 de la ley universitaria señala el principio de interés superior del estudiante. Otra vez la persona, interés superior del estudiante. Cualquier interés distinto al superior del estudiante tiene que supeditarse a este. No entiendo, nunca comprendí por qué ese principio no fue recogido en la ley de institutos. Creo que debió señalarse. Finalmente, en la base de esta pirámide encontramos en el penúltimo nivel los decretos supremos, que son normas de desarrollo, normas reglamentarias, y en particular uno, que es el 016-2015 del Ministerio de Educación, que establece la política de aseguramiento de la calidad universitaria, con 4 pilares: la información a cargo del Ministerio de Educación, el fomento igualmente, la acreditación, que como se ha dicho muchas veces está a cargo del CINEAS, y el licenciamiento, que para las universidades la SUNEDU regula, y en el caso de los institutos y escuelas va a ser el Ministerio de Educación. Creo que esta política de aseguramiento de calidad, que en este caso es para la universitaria, se ha omitido. No encontramos una política de aseguramiento, ni tampoco hemos advertido que haya un proyecto de política de aseguramiento de la calidad universitaria para los casos de los institutos y escuelas de educación superior. Quizá hubiera sido oportuno que esta política no se haya limitado a la calidad universitaria, sino también ha debido haber comprendido a los institutos y a las escuelas de educación superior. Ahora sí, entro al tema específicamente de aquello que se considera como un acierto o un desacierto en la ley de institutos. Pero para esto yo debo decir previamente lo siguiente. La ley de institutos acaba siendo el instrumento de los más importantes que se han creado con motivo de la reforma, política de aseguramiento de calidad, ley universitaria, que cierra la normatividad de los instrumentos legales anclas, los más importantes, a partir de los cuales se crean otros instrumentos. Este es uno de ellos. Y felizmente, esta ley de institutos
tiene una serie de ventajas que efectivamente no hacen sino promover la educación superior tecnológica. En cuanto al licenciamiento, la ley de institutos señala que es un licenciamiento obligatorio. Hay un cumplimiento de condiciones básicas de calidad que luego de superados va a permitir ese licenciamiento. Ya hay una experiencia con las universidades de Estados Unidos que no ha resultado conveniente. El licenciamiento es temporal. En realidad, los institutos y las universidades, antes de esta normatividad, ya tenían autorización para funcionar. El licenciamiento es un concepto, en el fondo, igual a lo que ya existía, pero lo trae la reforma educativa, y yo creo que bien y de buena fe, con el ánimo de mejorar la calidad educativa, y se le llama licenciamiento. Todas las universidades, todos los institutos y todas las escuelas deben pasar por un licenciamiento. Entonces muchos se preguntaban, pero si yo ya lo he tenido, ¿por qué voy a pasar por el licenciamiento? Bueno, es parte de la reforma. Eso es parte de la reforma, y yo soy de las personas que efectivamente eso está ayudando a mejorar la calidad educativa. En lo que no estoy de acuerdo es en que se haya señalado, tanto para universidades como para institutos, que el licenciamiento sea temporal. Yo no estudié para abogado para ser abogado temporalmente. Las clínicas no se crearon y no se hicieron las inversiones para tener una autorización temporal. Por naturaleza eso tiene que ser indefinido. Ok, pero ¿y la calidad? ¿Y qué pasa si en el camino tú arrugas y te olvidas de la calidad? Bueno, precisamente para eso está la acreditación. La acreditación es la mejora de la calidad, y la acreditación te permite seguir creciendo. Obviamente, en mi caso, que soy abogado y no sigo preparándome, no sigo capacitándome, efectivamente, probablemente no oriente bien a mis clientes. Es obvio que el sistema educativo, y ese es uno de los objetivos que se persigue, es que a la educación se la mire como una continuidad en el tiempo. El que comienza a estudiar debe terminar todo el tiempo, porque si no te vas quedando. Pero en el tema del licenciamiento, yo considero que debe haberse legislado como un licenciamiento temporal. Algunos sostienen, el viceministro, por ejemplo, Figallo, con toda claridad y franqueza, él sostiene, no, el licenciamiento no puede ser definitivo porque las condiciones básicas de calidad pueden cambiar. Por supuesto, todo tiene que cambiar, pero no me quites el licenciamiento definitivo. Yo voy a un banco en este momento como instituto y el banco me va a decir, oiga, señor, usted no me puede pedir un crédito más allá de 5 años, porque yo te voy a dar un licenciamiento solo por 5 años. No, pero después lo voy a renovar. Es lo que tú me dices que vas a renovar ahora. Lo cierto es que tu licenciamiento es solo por 5 años. Tu autorización para funcionar y para hacer actividades educativas, ese permiso que te da el Estado es por 5 años. Y entonces, ¿qué hago yo con mi crédito? O sea, se generan temas inconvenientes que desde mi punto de vista se pueden superar para conservar la calidad educativa con el sistema de acreditación de la calidad. Por tanto, me parece un acierto en el tema del licenciamiento que efectivamente se haya incorporado para implementar la reforma educativa, pero creo que debe establecerse de manera definitiva. En cuanto a grados y títulos, este es un gol. En realidad el instituto tiene varios goles, este es un gol. Nunca antes en nuestro sistema educativo, institutos y escuelas de educación superior otorgaban grados, no habían títulos. Ahora, los institutos de educación superior otorgan los grados de bachiller técnico y los títulos de técnico y de profesional técnico, ya se ha explicado ya. Las escuelas de educación superior, el grado de bachiller y título profesional y de segunda especialidad. No, ojo, no maestrías. Y específicamente las escuelas de educación superior tecnológica pueden 1 y pueden 2. Implementar esto, en el fondo, significa promover la educación superior tecnológica. De alguna manera, nivelarla y mirarla como se hace con las universidades. Este es completamente un acierto que trae la nueva ley de institutos. El sistema de créditos es otro acierto. El sistema de créditos, entendiendo como aquellas horas que deben cumplirse para un programa educativo y que estaba implementado en las universidades, está implementándose en los institutos y en las escuelas. Exactamente el sistema de acreditaje se está implementando para institutos y escuelas. ¿Pero por qué? Porque eso permite el tránsito. Este sistema de acreditaje, al implantarlo en la ley de institutos, permite el tránsito estudiantil. Y además también
la mejora de la imagen de la educación tecnológica. El crédito académico de 16 horas de teoría o el doble de horas de práctica, igual que en las universidades. Decíamos que permite el tránsito estudiantil y con una ventaja adicional que no tienen las universidades en este momento. Hoy en día las universidades no pueden realizar sus estudios de pregrado, diseñarlos, en menos de 5 años. Y están prohibidas de hacer sus estudios anuales más allá de 2 semestres por año. Yo les cuento mi experiencia. En San Marcos, a partir del 3er ciclo, yo podía adelantar créditos. Tanto se podía, además yo tenía la suerte de solamente dedicarme a estudiar y no trabajar, me permitía eso, otros no pueden. Pero aquellos que podían, en mi caso yo acabé graduándome con la promoción anterior a la mía. ¿Por qué no se puede hacer eso con las universidades? Bueno, ese problema que tienen las universidades y que esperamos que eso se modifique, no tienen los institutos. Ahí hay un tema de acreditaje, no hay ningún tipo de provisión con relación a realizar 2 semestres por año. Es, por tanto, un acierto, no solamente implantar el sistema de crédito, sino además que no tengan estas provisiones que se tienen en las universidades. En cuanto a la autonomía, se puede apreciar que efectivamente la autonomía, finalmente yo puedo afirmar que la autonomía de nivel constitucional que tienen las universidades, en la práctica acaba siendo menor a la autonomía de nivel legal que tienen los institutos. Porque los institutos pueden, como se puede apreciar acá en el cuadro, pueden definir número de vacantes, definir el régimen de convocatoria para las matrículas, una metodología de admisión, celebrar convenios con colegios para dictar cursos, diseñar programas de estudios con módulos para otorgar certificados modulares que permitan la inserción laboral, ampliar el servicio educativo a nivel nacional, antes no se podía, antes los institutos solamente eran creados para tener un desarrollo de la actividad educativa dentro del ámbito provincial, ahora puede ser a nivel nacional, organizarse según sus estatutos, considerando como mínimo a un director general y a un consejo asesor. En el caso de los públicos esto es mucho más complejo. Pueden organizar y administrar sus bienes y patrimonio, estableciendo sus propios regímenes económicos, administrativos y de pensiones. Todo esto cae dentro de la potestad de los centros educativos privados y por tanto creemos que es un acierto que se haya establecido en la ley de institutos. En cuanto al sistema de acreditación, se ha dicho también anteriormente que es una acreditación voluntaria, en realidad voluntaria, pero hay algunas actividades como la del derecho, la salud y la educación que sí son obligatorias. Es temporal y la acreditación, de acuerdo a esta ley, constituye un indicador para fondos concursables. No es una condición para acceder al crédito tributario, como sí ocurre con las universidades, otra diferencia con las universidades. Creemos que es un acierto, pero al mismo tiempo señalamos que falta que el Estado, de una vez por todas, regularice la situación en la que se encuentra en nuestro sistema de acreditación. Nuestro sistema de acreditación al cargo del CINEACE está pasando por un periodo, no digo de parálisis, pero por un periodo de por lo menos cierto atraso en los sistemas de acreditación, a pesar que venía con un dinamismo importante por esta falta de una ley que de una vez refuerce su estructura normativa y le dé al CINEACE el impulso que estamos necesitando para tener un sistema de acreditación nacional. Lo que aparece en esta imagen, en mi opinión, es un desacierto. Y voy a explicar por qué. Se dice que los institutos tienen que tener un director general y que en el caso de los institutos de educación superior, estos tienen que tener el grado académico de maestro y que para las escuelas el director tiene que tener el grado académico de doctor. Los grados académicos sirven para efectos académicos. Es importante que los docentes tengan grados académicos, pero un director no es un docente, aunque puede serlo, pero la actividad que va a desarrollar un director, en buena cuenta, es una actividad de gestión. Es un gerente. El director es un gerente. Por tanto, el perfil del director no tiene que estar enfocado en un perfil académico, tiene que estar enfocado en un perfil de gestión. El director va a lidiar con temas administrativos fundamentalmente y de gestión en la institución educativa. No va a hacer actividad académica. Nosotros creemos por eso que en el caso del director general
exigir que tenga grado académico de maestro o grado académico de doctor, creo que es un despropósito. Y lo digo además con cierto grado de experiencia. Por ejemplo, en el Consejo Directivo de la SUNEDU se establecen una serie de requisitos para integrar lo que tienen que tener relación con el grado académico. Lo mismo viví personalmente cuando tuve la oportunidad de estar en el directorio del CINEAS. En el directorio del CINEAS, cuando veíamos los temas de acreditación de calidad educativa, había todo un equipo técnico que manejaba el tema de acreditación. Lo que nosotros hacíamos era, en buena cuenta, ver un poco el tema de gestión, un poco el tema de dirección. Entonces, en ese tipo de cargos, los grados académicos siempre son importantes, pero no deberían de ser necesariamente requisitos para ejercer este tipo de actividades. El régimen tributario ya se ha hablado. Creo, para hacerlo un poco corta, que ha sido un acierto incorporar esto, pero que debe precisarse esa situación en la que se encuentran las escuelas de educación superior, en las que aparentemente no se les habría incluido en el beneficio tributario por reinversión, que en lo particular pienso que fue una omisión involuntaria, porque interpretando sistemáticamente las normas tributarias no tiene ningún sentido de que los institutos tengan crédito tributario, las universidades sí, y las escuelas no guardan ninguna consistencia. En cuanto al régimen sancionador, hay también una diferencia notoria entre el régimen para institutos y universidades. Fíjense, yo no sé, no entiendo por qué, por ejemplo, las multas pueden llegar hasta 60 UIT. No la cuestiono, puede ser. No sé por qué 60 o no 50 o no 100. Lo cierto es que han establecido 60. Pero la relación que hay con la universidad es la que me sorprende. Las universidades, cuando son sancionadas hasta 5 veces más. 5 veces más las universidades. Y con el problema que tienen con el tema de SUNEDU, la preocupación pues resulta siendo mayor, ¿no? Entonces, hasta viendo el régimen sancionador, los institutos en comparación con las universidades acaban teniendo una ventaja, porque en realidad es un régimen que no tiene naturaleza punitiva, sino la naturaleza, digamos, de correctiva que tiene que tener todo procedimiento. Creemos que es un acierto también que se haya indicado eso. Finalmente, antes de terminar, quisiera señalar con claridad, porque es el momento oportuno, la gran disposición que tienen las autoridades del Ministerio de Educación respecto de la construcción de toda la normatividad que tiene que ver con la ley de institutos. Nunca antes, por lo menos de mi poca experiencia, nunca antes he visto, primero, a gente tan comprometida con la educación superior. Eso se nota cuando uno conversa con los funcionarios del Ministerio de Educación, y lo digo, o lo hubiera dicho aún sin la presencia de Daniel y de Ana Sofía. Hay un involucramiento y una mirada muy abierta que lamentablemente no hemos tenido a nivel de universidades. Saludo eso, Daniel, saludo tu apertura, tu presencia además es una demostración que así es, y creemos que eso va a ser de mucha ayuda para poder construir toda esta normatividad en la que el instituto, que yo ahora tengo el honor de presidir, está interesado para que eso pueda ser un instrumento de viabilidad para que la educación superior de nuestro país siga marchando, pero marchando con calidad. Muchas gracias.